Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, continuando con las charlas del programa de reanimación neonatal, vamos a ver la parte 2 del capítulo 5, vías aéreas alternas, donde veremos técnica para intubación endotraqueal. ¿En qué posición se debe colocar al recién nacido para intubarlo? Vamos a colocarlo. En la figura vemos que va a estar con la cabeza en la línea media, el cuello ligeramente extendido, podemos colocar un rollo debajo de los hombros y con el cuerpo recto. Debemos colocarlo igual que para dar ventilación a presión positiva en posición de olfateo. Esto hará que se alinee la tráquea, la vía digestiva, el esófago y la boca, permitiéndonos ubicar las estructuras anatómicas. Errores que suelen producirse que esté hiperextendido, como en la figura B, o que esté muy flexionado. Y debemos ajustar la cama del bebé a una altura que esté más o menos a la altura del abdomen del operador o en la parte inferior del pecho del operador. Importante, la posición del laringoscopio. Debemos sostenerla con la mano izquierda, colocar el pulgar sobre la superficie superior del mango y con la hoja siempre apuntando en dirección opuesta hacia la cavidad oral del recién nacido. Bien, ahora vamos a realizar el proceso de intubación. Primero, prepararnos para introducir el laringoscopio e identificar los puntos de referencia. Para prepararnos, colocamos al recién nacido en posición correcta, en la posición que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Estabilizamos la cabeza del bebé con la mano derecha y con el dedo índice abrimos la boca del recién nacido. Esto nos permitirá introducir el laringoscopio. Vamos a introducir el laringoscopio en el lado derecho de la boca y lo deslizamos hacia el lado izquierdo, desplazando la lengua. Avanzamos con la hoja hasta que quede en una posición en la que podamos identificar las estructuras anatómicas. Para desplazar el laringoscopio, nunca levantar el laringoscopio en forma de palanca, no doblar la muñeca, porque esto va a hacer que lesionemos los labios y las encías del recién nacido. Debemos levantar el laringoscopio en la dirección en la que apunta el mango. De esta forma nos permitirá desplazar hacia adelante o hacia atrás y no lesionar la vía aérea. Estas son las estructuras que debemos identificar. Vamos a identificar a nivel de la vallécula epiglótica, la epiglotis, debajo del epiglotis las cuerdas vocales y entre las cuerdas vocales la glotis, que es por donde debemos introducir el tubo endotraqueal, y debajo de toda la vallécula el esófago. No hay que introducir demasiado ni muy poco, hay un punto que debemos entrenarnos para llegar a él y poder colocar el tubo endotraqueal. Si hay secreciones, la aspiramos con un catéter de 10 o 12 French para eliminarlas. En estos esquemas tenemos entonces que de acuerdo a la posición del laringoscopio podríamos estar o demasiado adentro o no introducirlo lo suficiente. Entonces tenemos que el problema va a ser, si no se introdujo lo suficiente el laringoscopio, vamos a ver que la lengua va a estar colgando y nos obstruye la vista. Vamos a ver una imagen similar a la que vemos a la derecha y la acción que debemos realizar es introducir la hoja un poco más. Otro error es que el laringoscopio está introducido demasiado. Entonces vamos a ver las paredes del esófago rodeando a la hoja. Algo más similar a lo que vemos acá, las paredes del esófago rodeando la hoja y la luz del esófago. La acción que debemos realizar aquí es retirar la hoja lentamente hasta ver la epiglotis y ver la vallécula e identificar las cuerdas vocales y la glotis. Otro error que se puede producir es que el laringoscopio se introduzca hacia un lado. Esto va a hacer que veamos solo parte de la epiglotis y lo que debemos hacer es colocarlo siempre en la línea media y avanzar o retirar hasta identificar los puntos anatómicos de referencia. Ahora, una vez que identificamos las estructuras anatómicas, vamos a introducir el tubo endotraqueal. Lo primero que debemos hacer es identificar las cuerdas vocales y ya en este punto sostener el laringoscopio. Tomamos con la mano derecha el tubo, colocamos por el lado derecho de la boca del bebé con la curva cóncava hacia el plano horizontal. A medida que la punta
se va acercando a las cuerdas vocales. A medida que vamos avanzando, giramos el tubo en el plano vertical para que la punta se dirija hacia arriba, hacia las cuerdas vocales. Y avanzamos hasta que las líneas guías del tubo atraviesen las cuerdas vocales. Nunca debemos forzar el tubo contra las cuerdas vocales cerradas. Hay que esperar que éstas se abran, ya que estas van a estar en constante movimiento. Y el tiempo para realizar este procedimiento van a ser 30 segundos. Caso contrario, debemos parar el procedimiento, ventilar con máscara, estabilizar a nuestro recién nacido y volver a iniciar todo el proceso. Una vez que ya se introdujo el tubo endotraqueal, debemos sostenerlo con firmeza contra el paladar del bebé y un ayudante debe retirar la guía del tubo si es que usamos una guía. Vamos a ventilar a través del tubo endotraqueal y es importante aquí usar nuestro capnógrafo para saber si es que en realidad estamos en la vía aérea. El tiempo del intento de intubación van a ser 30 segundos. Si los signos vitales caen o empeoran, hay bradicardia o empieza a desaturar, es mejor detenerse, reiniciar ventilación a presión positiva con máscara facial y luego que esté estable volver a intentarlo. Y si fracasan estos intentos, solicitar ayuda a un profesional con más experiencia. Se puede también colocar una máscara laringe, que es lo que veremos más adelante, o continuar con la ventilación con máscara facial. Al colocar el capnógrafo o detector de CO2, tenemos que si estamos en la vía aérea, el dispositivo colorimétrico va a cambiar de morado a amarillo, pero si se mantiene en morado quiere decir que no nos encontramos en vía aérea. Otra forma de saber que nos encontramos en vía aérea si no tenemos un capnógrafo va a ser que la frecuencia cardíaca va a aumentar rápidamente y la saturación también rápidamente. Va a haber movimientos torácicos, la coloración del niño va a mejorar y algo importante es que en el tubo endotraqueal vamos a ver una columna de gas exhalado. Existe la posibilidad de que el tubo se encuentre en la tráquea pero no se detecte CO2. Esto ocurre cuando el tubo está en la tráquea pero los pulmones van a estar mal ventilados. Las causas de esto, que la tráquea esté obstruida por meconio o el tubo en sí esté obstruido por meconio o por otro tipo de secreciones. Que no se esté utilizando suficiente presión de ventilación, que la presión inspiratoria que estamos fijando en nuestros dispositivos de ventilación no sea la óptima. Que hay un gran neumotórax bilateral que no permite expandir los pulmones y que el gasto cardíaco sea demasiado bajo, lo que haría que los pulmones no intercambien CO2 y el CO2 no pueda ser detectado. Ahora al revés, existe la posibilidad de que nuestro detector de CO2 cambie de color cuando el tubo no esté en la tráquea, es decir, nos dé un falso positivo. Sí, cuando el dispositivo tenga algún defecto de fábrica y cuando también el dispositivo esté contaminado con adrenalina. Nos puede dar estos falsos positivos. Si nuestro detector de CO2 no detecta un cambio y sospechamos que no estamos en la tráquea, ¿qué debemos hacer? Lo primero va a ser quitar el tubo y reiniciar la ventilación con máscara facial. Vamos a repetir todo el procedimiento de intubación en los 30 segundos, estabilizando a nuestro recién nacido. Y si es que tenemos la duda de que está o no está el tubo en la vía aérea, debemos hacer un procedimiento de doble mirada que consiste en introducir el laringoscopio y observar las cuerdas vocales para ver si el tubo está atravesando por la glotis. Aunque en las últimas guías no recomiendan esto, ya que podemos retrasar el tiempo de reanimación y esto puede empeorar el estado de nuestro recién nacido. Ahora, para fijar el tubo, ¿qué tan profundo debe estar? ¿Cuánto debemos introducir? Hay varios métodos para saber la distancia que debemos introducir el tubo. Primero, debemos saber que la punta del tubo debe quedar en la porción media de la tráquea. Esto es aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales, nunca muy alto porque puede extubarse nuestro recién nacido y tampoco muy bajo porque esto puede hacer que las ventilaciones sean selectivas solo a pulmón derecho.
y hacer que colapse el pulmón izquierdo. Para esto, el primer método que tenemos es medir la distancia del tabique nasal al trago, la DNT, y a esto le sumamos 1 centímetro. En esta imagen tenemos la distancia desde el tabique nasal hacia el trago. Medimos esta distancia y le sumamos 1 centímetro y esa será la distancia que vamos a introducir el tubo en nuestro recién nacido. Otro método es dependiendo la edad gestacional y el peso, que este es un poco más exacto. Y deberíamos tener esta tabla a la mano cuando vamos a realizar nuestro proceso de intubación. Y un método un poco más fácil de recordar es el peso en kilos más 6 centímetros. Es decir, si pesa 1.5 kilos, 1500 gramos, le sumamos 6 centímetros, sería 7.5 centímetros. Otro ejemplo, si pesa 2000 gramos, 2 kilos, le sumamos 6, deberemos introducir 8 centímetros. Este es un método un poco más fácil de recordar. Una vez que ya está colocado el tubo endotraqueal, vamos a fijarlo. Para esto colocamos la marca en centímetros de la profundidad del tubo a nivel de la comisura derecha y mantenemos fijado contra el paladar mientras fijamos. Tomamos una cinta adhesiva de aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud, la cortamos por la mitad en forma de pantalón, colocamos la parte que no cortamos sobre la mejilla del recién nacido y la pierna sobre el labio. La otra pierna la vamos a envolver alrededor del tubo endotraqueal, dejando una pequeña lengüeta siempre para retirar posteriormente. Y posterior a esto debemos verificar la altura a la que está el tubo. Hay dos métodos. Primero podemos escuchar con el estetoscopio a ambos lados del tórax del recién nacido, asegurándonos que haya ruidos respiratorios y movimiento simétrico a los dos lados. Esto quiere decir que está a una altura adecuada y que los dos pulmones están insuflando adecuadamente. Si está selectivo hacia la derecha, vamos a tener que no habrá ruidos a nivel del campo pulmonar izquierdo. El otro método es realizando una radiografía de tórax para confirmar la ubicación y la altura del tubo. Para esto el tubo debe estar a una altura entre la primera y segunda vértebra torácica, por encima de la carina. Recordemos, la carina va a estar entre la tercera y cuarta vértebra torácica, así que un poco más arriba de esto. Vemos, tenemos la carina a nivel de la tercera, cuarta vértebra torácica y el tubo debe estar entre la primera y segunda, no muy alta ni muy baja. Y esto hará que los pulmones estén insuflados de forma adecuada. Si está muy profundo, vamos a tener que seguir a selectivo al lado derecho por la anatomía de los bronquios y el pulmón izquierdo va a estar totalmente colapsado. Tendremos que retirar el tubo unos centímetros para que se quede en una altura adecuada y pueda insuflar el pulmón. Y finalmente, ¿qué pasa si colocamos el tubo endotraqueal, pero el estado del recién nacido después de la intubación empieza a empeorar? Entonces debemos plantearnos que hay algún problema en la intubación y para esto nos sirve el acrónimo DOPE. Esta mnemotecnia significa D, que el tubo esté desplazado o que el tubo esté obstruido por alguna secreción, P, que haya neumotórax y la E, que haya fallo en el equipo. Eso es todo en esta charla. En la siguiente charla veremos la tercera y última parte del capítulo 5, que trata sobre vías aéreas alternas, en la cual veremos máscaras laringeas. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.